¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Vamos a comenzar la entrevista en relación a un pedido de la materia Perspectivas Actuales en Historia de la Educación, de la maestría en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, quería preguntarte cómo viviste el periodo 1976-1983, cuándo cursaste tus estudios secundarios y qué experiencias podrías narrarnos sobre ese periodo. Bueno, em, en realidad yo viví en una época de nebulosa porque vengo de una familia en la que no se habló nada. Supe muy poco en ese momento de lo que estaba pasando y lo que sí recuerdo es que sentía miedo porque las personas con las que por ahí yo hablaba, que eran cercanas a mi familia, eh, comentaban cuestiones como tener cuidado en la calle, no levantes ni una cajita, aunque veas una cajita chiquita no la levantes, si ves hombres con barba y pelo largo, ten cuidado. Sentí nombrar a los Tupamaros, por ejemplo, pero para mí, o sea, como me lo habían contado, era bastante chica, para mí era como, no sé, que se trataba de extraterrestres en realidad. Nunca, en ese momento no sabía de qué se trataba. La secundaria la inicié en el norte de Santa Fe, en una escuela eh, pública, donde tampoco, o sea, no se hablaba del tema. Sí tenía unos compañeros que eran, un grupo de compañeros que eran más grandes, eran los que a veces los llamábamos los rebeldes, que hacían algunos dibujos así este, alusivos a lo que es no estar en contra de algo, cantaban determinadas canciones, ¿sí? Manifestándose en contra del gobierno, ¿no? Que estábamos cursando. ¿Y qué canciones, si recordás, A mí o, me quedó mucho la marcha de la bronca. ujú. Yo veía que ellos la cantaban con mucho entusiasmo y bueno, con mucho énfasis, entonces a mí se me pegó la melodía, pero en realidad bueno, después uno empieza a pensar en la letra y empieza a entender un montón de cuestiones. Me tocó vivir la guerra de Malvinas, allá también, era muy poco lo que sabíamos, nos manejábamos solamente por lo que veíamos en la tele empezaba a la 1 de la tarde, o sea, los programas, me acuerdo en ese tiempo era TC, y bueno, veíamos lo que pasaba. Me acuerdo que bueno, que hicimos colectas, hicimos campañas, juntamos muchas cosas para mandar a los chicos, a los soldados. Eh, pero bueno, no pasaba de eso, no se comentaba demasiado, pero siempre ese temor, ese miedo, hasta de hablar de algunas cuestiones, de algunos temas. Eso sí me acuerdo. Como que shh, no digas nada, shh, callate. Shh. Entonces, yo era todavía muy chica en mi adolescencia, recién empezaba mi adolescencia, por lo tanto tampoco salía demasiado, pero uno escuchaba, ¿no? Que los que ya salían, sí, fíjate que va a haber racia, fíjate, tené cuidado, lleva el documento, este tipo de cuestiones. Y el desarrollo de las clases, ¿recordás? Sí, clases muy autoritarias, Ujú. este, si entendías, entendías, y si no, arreglate. En esa época no había fotocopias, o sea, había que arreglar, o sea, arreglárselas con lo que uno podía. Eh, a mí me tocó cursar gran parte del secundario sin libro porque mis padres no podían comprarme los libros. Entonces yo le pedía siempre a alguna compañera o algún compañero que me prestara el libro un ratito después de salir de la escuela. Grababa las lecciones, me acuerdo en un cassette, y bueno, después devolvía el libro y trabajaba de esa manera, ¿no? Escuchándome en la lectura de los textos que teníamos que preparar o estudiar. Y bueno, había materias que era estudiar de la hoja tal a la otra hoja, unas 5 o 6 hojas, eh,
clase. Lo que sí recuerdo que tuve unos cuantos profesores que, bueno, que entraban con la libretita. Había uno que los chicos le decían el tanque, profesor de instrucción cívica, que bueno, entraba con la libretita verde y con la virome roja. Todas las clases tomaba lección, o sea, para él había que estudiar 5 o 6 hojas. Y bueno, empezaba, ¿no? Como yo tengo la letra B en el apellido, uno iba mirando más o menos a la altura que iba la virome, iba respirando, ¿no? Y cuando lo volvía a subir es como que otra vez uno tenía ese temor de que llame a que demos lección. No era porque uno no había estudiado, por lo menos en mi caso, pero sí porque a él había que decirle las cosas como estaban en el libro. Y bueno, cada vez que hacía una pregunta era más para destruir que para construir, o para que uno pueda aprender un poco más. Esa relación de instrucción cívica tenía una relación con la realidad social del momento en que No, se vivía. para nada, para nada. O sea, en la escuela nunca se habló ni siquiera de tampoco las clases de historia, lo que estaba pasando, ¿no? O lo que ya venía pasando. Y en realidad yo ya lo aprendí de bastante más grande, ¿no? Eh, Me acuerdo que, por ejemplo, cuando vi la película de La Noche de los Lápices, ni siquiera la vi estando en el secundario, que me hubiera gustado haberla visto en esa época. Eh, bueno, con más razón, estando en un pueblo que hoy es ciudad, no se hablaba, no se hablaba, no se hablaba de nada. Sí, me acuerdo también de los chicos de quinto año, cuando en el año 83, bueno, el tema de las votaciones, cuando eh, gana el doctor Alfonsín, ¿sí? Ahí es como que se empezó a hablar un poco, ¿no?, de lo que es la política, ¿no? De los diferentes partidos que, que estaban en ese tiempo, ¿no? Que iban a una elección y bueno, y la alegría que causó la elección del doctor Alfonsín. De eso sí me acuerdo. ¿Y la guerra de Malvinas, cómo la vivieron? ¿Cómo? Y la guerra de Malvinas se vivió con ese programa de las 24 horas, con los noticieros, la radio también, un poco de radio. Por ahí algo se comentaba en la casa de mis abuelos, cuando nos juntábamos, ¿no? Pero bueno, pensábamos que íbamos ganando, porque ese era el mensaje que llegaba. Sí me acuerdo de una noche que, bueno, hablaban de un simulacro, este, no me acuerdo si se llegó a hacer el simulacro de que por si los ingleses atacaban o sea, la parte continental, qué teníamos que hacer. Yo no recuerdo si llegamos a hacer el simulacro, sí me acuerdo que se habló mucho de ese simulacro y bueno, después dijeron que íbamos ganando, que nos quedáramos tranquilos. Y bueno, esto de haber hecho campaña, en ese tiempo yo tenía 14 años, o sea, teníamos toda la energía, toda la esperanza de que, bueno, de que todo iba a salir bien, ¿no? Y bueno, juntamos, me acuerdo, muchas golosinas, muchas abuelas habían tejido abrigos. Me acuerdo que también un farmacéutico nos había dado un montón de lo que es gasas, alcohol, bueno, todo lo que es necesario para los primeros auxilios. Y eso se mandó. Sí nos desilusionamos mucho cuando después nos enteramos que, bueno, que muchas de las cosas no habían llegado. Sobre todo cartitas que habíamos mandado por ahí dentro de lo que eran los chocolates. Hacíamos un corte y poníamos cartitas para que cuando recibieran un chocolate también recibieran las cartas. Luego del 83, con el advenimiento de la democracia, ¿seguiste Sí, en yo, esa escuela? ¿Hubo no, no, un no, cambio? sí. Mi papá vuelve a la ciudad, a la capital, de acá de la provincia de Santa Fe. Y bueno, yo retomo en otra escuela también pública, escuela de comercio en Santo Tomé. Y bueno, o sea, fue un gran cambio para mí, desde los contenidos, desde por ahí las formas en que uno aprendía. Yo también tenía posibilidades
de estar en contacto por ahí con otros recursos que me permitían estudiar, otro tipo de compañeros, muchos más compañeros, porque era una escuela grande con muchos alumnos, entonces ya no era una división, sino que eran varias divisiones para un curso. Y fui cambiando de compañeros durante esos últimos 3 años. Pero bueno, sí, me encontré también con profesores muy autoritarios y otros por ahí muy light, con muchos profesionales dando clase, como ser contadores, abogados. Sí me costó mucho, por ejemplo, me acuerdo contabilidad, porque lo daba un contador, entonces de pedagogía didáctica nada. Eh, y me costó poder entender su forma de enseñar, como también poder aprender, ¿no? Con él. ¿Pudiste ahí visualizar si al llegar la democracia, ¿no es cierto?, con la presidencia de Alfonsín, si hubo un cambio en las clases, si se empezaron a abrir espacios políticos? Mira, allá en el norte no había, por ejemplo, en la escuela no había centro de estudiantes. Em, Acá se notaba que los chicos eran como más efusivos, como más revolucionarios, diríamos, ¿no? Por ahí hacían más frente a algunas cuestiones propias, ¿no es cierto?, de autoridad malentendida en profesores, en preceptores sobre todo. Eh, Me acuerdo que teníamos una vicedirectora bastante autoritaria, que controlaba el largo de los guardapolvos y andaba con una tijera, yo le tenía terror, por ejemplo. Yo le tenía terror. O sea, no porque estuviese en falta, sino porque me daba miedo esta persona por las formas que tenía de decirte las cosas, ¿no? Y por ahí si no ibas con el cabello atado, si ibas con una colita de un color que a ella no le gustaba, o sea, lo hacía público y de malas maneras, entonces te hacía pasar el ridículo. Y bueno, andaba con una tijera y cortaba ruedos en el caso de guardapolos cortos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenías también las compañeras que le hacían la contra, o sea, que decían, no, a ver, yo quiero venir con el guardapolvo arriba de la rodilla, voy a venir con el guardapolvo arriba de la rodilla. Y eso yo no lo vi en la otra escuela, donde yo había cursado los 2 primeros años. Éramos como más sumisos, no sé si porque éramos parte de un pueblo, ¿no? Donde todos nos conocíamos. Y acá era diferente, los chicos de la ciudad eran como más intrépidos, ¿no? En algunas cuestiones. Y bueno, y profesores también, o sea, estaban los que, ya te digo, Es con los que decir, podías aprender algo, con los que no aprendías nada. Muchos también parecidos a este profesor que también tuve allá, en el pueblo. Y sí, bueno, los comentarios, yo no salía todavía en esa época, pero bueno, yo tenía compañeros también que salían. Y bueno, el comentario era, che, hubo racia el domingo, viste, fulanito y menganito terminaron presos. Y bueno, estábamos en democracia, pero bueno, teníamos que salir con el documento o a una determinada edad, si vos estabas en un boliche o en un baile, te llevaban y te tenían que ir a buscar, ¿sí? Tus padres, a la comisaría. Así que bueno, yo tampoco en esa época salía, pero sabía que mis compañeros, muchos de ellos salían y le pasaban este tipo de cosas. te hago una pregunta sobre, ¿recordás alguna vez haber escuchado conceptos como Dios, la patria, la familia, en ese Eh, periodo que viviste de sí, transición? Porque digamos que viviste un periodo de sí. transición entre la última etapa del proceso y el advenimiento de la democracia. Sí, el tema de la patria, sí, yo me acuerdo de las propagandas en la tele, que hablaban mucho de la patria, y yo me sentía orgullosa. O sea, yo me sentía orgullosa que hablaran de mi patria, sin saber, ¿no? Todo lo que por ahí estaba pasando. Sí, de Dios, esa relación de la patria con Dios. Sí, me acuerdo, sobre todo de propagandas en lo que era la tele. ¿Y alguna vez escuchaste hablar así de la llamada teoría de los dos demonios, donde se planteaba la defensa de la patria y el enemigo que estaba visible, ¿no es cierto? Con esa visión de algo habrán hecho.
No, yo, o sea, así de esa forma no. Lo que sí, escuchaba, sobre todo en la casa de mis abuelos, historias, o sea, cosas que habían sucedido en el barrio y sí, por ejemplo, vecinos. Yo me acuerdo que llegábamos y mi abuela hablaba con mi mamá o le contaba al oído cosas que había pasado porque no querían que nosotros supiésemos. Pero sí, después del comentario uno escuchaba, y bueno, vos viste, algo habrán hecho para que se lo lleven o algo habrán hecho, ¿no? Nosotros no nos metemos, no escuchamos, no, no vimos nada, o sea, nadie se metía en realidad, nadie se metía. Yo no entendía un montón de cuestiones como estas, ¿no? Primero que lo dijeran en secreto, como que, uff, que no se enteren o que no se sepa. Y segundo, esta falta de solidaridad o esta falta por ahí de humanidad en algunas cuestiones, eh, que en realidad, o sea, por ahí, esto, ¿no? De que algo habrán hecho o prejuzgar, ¿no? Y que todo estaba bien. Si se lo llevaron o si les tirotearon la casa y bueno, algo habrán hecho, está bien. ¿Qué es lo que más fuerte pudiste vivir en ese periodo de tu educación? Algo que te haya marcado a lo largo de tu vida. El miedo. El miedo, yo no sabía, yo era chica pero no sabía por qué tenía que tener miedo. No entendía porque yo viví siempre en un hogar donde no se habló nada, no se habló nada, nunca se habló de política. Este, todo estaba bien porque mientras hubiese para comer y para ir a la escuela y para comprarse lo básico, estaba todo bien. Yo veía que mi papá trabajaba mucho, mi mamá también hacía mucho sacrificio, pero en casa no se hablaba y tenía miedo porque esto que yo escuchaba, esto de tener cuidado, fíjate, esto no, siempre anda derecho a la escuela, nunca te pares con nadie, nunca levantes nada porque puede haber una bomba adentro. Eso me hizo sentir mucho miedo. Yo cuando me acuerdo de esa época, siento miedo. Bueno, bueno Mariana, gracias por prestarte a esta entrevista, ¿no es cierto? Y ha sido un placer tener esta charla. Bueno, gracias a vos por elegirme.